Hola a todos, dentro del marco del sexto Congreso Argentino de Neonatología y de las jornadas de seguimiento neonatal, me toca a mí desarrollar un tema crucial en la atención, que es el seguimiento a largo plazo del corazón del prematuro. Yo soy Alejandro Macarrone, pediatra neonatólogo, subjefe de neonatología del Hospital Provincial del Centenario, profesor adjunto de la primera cátedra de pediatría de la Universidad Nacional de Rosario, integrante del grupo de trabajo de seguimiento del CEFEN, miembro fundador, secretario del Comité Científico de Alcemneo. Como punto de partida es importante contextualizar nuestra discusión dentro del panorama global de la prematuridad. Como pueden ver en esta diapositiva, cada año nacen aproximadamente 15 millones de niños prematuros en todo el mundo, y de ellos, alrededor del 1% son de muy bajo peso al nacer, es decir, menores de 1.500 gramos. Esta población representa un grupo especialmente vulnerables que requieren atención especializada y seguimiento riguroso, más aún cuando presentan cardiopatías congénitas asociadas. Es alentador mencionar que aunque la prematuridad continúa siendo la principal causa de mortalidad neonatal a nivel mundial, los países con mayores recursos económicos y sanitarios han logrado avances significativos en las últimas décadas, con un aumento notable de las tasas de supervivencia de estos pequeños pacientes. Sin embargo, este incremento en la supervivencia nos plantea nuevos desafíos en términos de calidad de vida y seguimiento a largo plazo, especialmente cuando estos recién nacidos presentan cardiopatías congénitas que requieren monitoreo continuo y manejo multidisciplinario. Dentro del contexto de los recién nacidos prematuros, vamos a tener distintos tipos de neumonías cardíacas. Por un lado, vamos a tener lo que conocemos como cardiopatías congénitas. A modo de introducción, sabemos que la cardiopatía congénita es el defecto congénito informado con mayor frecuencia, 6 a 10 por 1000 nacidos vivos, y se asocia con un aumento de más del doble del riesgo en los partos prematuros. Aunque la mayoría de los bebés con cardiopatía congénita nacen a término entre las 37 y 41 semanas de gestación, la mayor incidencia de cardiopatía congénita se observa en niños de muy bajo peso al nacer, por debajo de 1.500 gramos. Los nacidos entre las 25 y 32 semanas de edad gestacional, hasta un 116 por cada 1000 nacidos vivos. Esto quiere decir, en número absoluto, que hay más casos en bebés a término. Sin embargo, la incidencia porcentaje dentro de cada grupo es mucho mayor en prematuro. En relación con los recién nacidos a término, el nacimiento en este rango de edad se asocia con una incidencia 5 veces mayor de cardiopatía congénita. En cardiopatías congénitas debemos tener ciertas consideraciones, como por ejemplo, diagnóstico prenatal, momento del parto y la evaluación cardíaca postnatal. Con respecto al diagnóstico prenatal, el ecocardiografía fetal es el método estándar para el diagnóstico, idealmente realizado entre las semanas 18 y 22. Hay indicaciones que son precisas de realizar este estudio, como por ejemplo antecedentes familiares de cardiopatías congénitas, anomalías cromosómicas detectadas, exposición a teratógenos, diabetes materna o detección de otras anomalías en ecografía rutinaria. Pero tengamos cuidado porque solo el 20% de las cardiopatías congénitas se diagnosticarían si solo realizamos el examen ecográfico prenatal en madres con estos factores de riesgo. ¿Y cuál sería el beneficio de un diagnóstico prenatal? En primer lugar, la planificación del lugar de nacimiento cercano a centros especializados, la preparación del equipo multidisciplinario, el asesoramiento a los padres y la mayor supervivencia en cardiopatías clínicas. También hay otros estudios o otras nuevas técnicas como la resonancia magnética fetal o el ecocardiograma 3D o 4D que puede darnos una mayor precisión diagnóstica. Con respecto al momento del parto, planificar del parto tiene que hacerse idealmente en centros que dispongan de unidades de cardiología pediátrica o con coordinación establecida con centros de referencia. La edad gestacional en general se recomienda que todos los partos sean a término, o sea, entre la semana 37 y 32, porque le sumaríamos otra problemática aún a estos niños que sumaríamos el tema de la prematurez y evitar que sean también post-término para minimizar las complicaciones. Cuando vemos la vía del parto, la presencia de cardiopatía no es por sí misma indicativa de cesárea. La vía vaginal es preferible en la mayoría de los casos, salvo indicaciones obstétricas u otras condiciones específicas. Todos sabemos que la vía vaginal es fisiológica y favorece todo el periodo de transición que tiene cualquier recién nacido.
Esto lo mismo se junta a lo que hablamos con respecto a los recién nacidos con cardiopatía congénita. El monitoreo fetal es fundamental, tiene que ser más intensivo durante el trabajo de parto en fetos con cardiopatía y obviamente que tiene que haber un equipo multidisciplinario formado por obstetras, neonatólogos, cardiólogos pediátricos y anestesiólogos preparado para posibles complicaciones. Habitualmente cuando pensamos en cardiopatías congénitas en los prematuros, asociamos al ductus arterioso. El ducto arterioso es una estructura vascular que conecta la aorta descendente proximal con la arteria pulmonar principal, cerca del origen de la rama pulmonar izquierda, en lo que permite principalmente la circulación fetal. El ducto permeable, el retraso de su cierre, está inversamente relacionado con la edad gestacional. La incidencia varía desde un 20% en prematuras mayores de 32 semanas hasta el 60% en menores de 28 semanas, generando realmente un problema. A modo de repaso, todos los que hemos mochoneo, hemos tenido este tipo de paciente. El cuadro clínico más frecuente es el soplo sistólico de eyección, con menor frecuencia continua, que se ajusta mejor en la región infraclavicular izquierda y el borde parasternal superior izquierdo, que con frecuencia se irradia el dorso. La presión del ductus se puede acompañar de un precordio hiperactivo, taquicardia, pulsos saltones en la región postductal, polipnea, apnea y hepatomegalia. Efectos adversos relacionados con el ductus persistente. Problemas respiratorios, acidosis metabólica, congestión pulmonar, mayor riesgo de complicaciones como hemorragias intraventriculares, enterocolitis necrotizante o enfermedades pulmonares crónicas y muerte. El diagnóstico para el ducto arterioso persistente es el ecocardiograma, donde vamos a evaluar ciertos parámetros, como la dirección del shunt y patrón de flujo durante el ciclo cardíaco, el diámetro interno del ducto, la función cardíaca, el tamaño de la aurícula izquierda y la relación aurícula izquierda, raíz aórtica y los efectos en la circulación periférica. Existe para su tratamiento tres opciones terapéuticas. Una conservadora expectante, en el caso de que no genere ningún tipo de reproducción hemodinámica, el uso de inhibidores de la ciclooxigenasa, como la indometacina, el ibuprofeno o el paracetamol, y por último la parte del tratamiento quirúrgico, que es el cierre del ductus. Hasta acá estuvimos hablando de lo que serían las cardiopatías congénitas relacionadas con la prematurez. Pero hay otros problemas de anomalías o problemas de tipo estructurales que pueden afectar el corazón del recién nacido prematuro, que es la que ahora vamos a empezar a desarrollar. El parto prematuro ocurre durante un periodo clave del desarrollo cardiovascular, lo que conduce a un cambio fisiológico temprano, a un entorno relativamente hiperóxico, con un aumento de la resistencia vascular sistémica y una disminución de la pulmonar. Es importante que tengamos presente que cuando se produce un nacimiento prematuro, esto ocurre durante una etapa crucial del desarrollo cardiovascular del feto. Este evento interrumpe la secuencia normal de maduración cardíaca y vascular que debería completarse en el ambiente intrauterino. El recién nacido prematuro experimenta lo que podríamos denominar una transición fisiológica abrupta. Se ve expuesto repentinamente a un entorno relativamente hiperóxico en comparación con el ambiente intrauterino. Este cambio provoca dos alteraciones hemodinámicas significativas y simultáneas. Por un lado, un aumento en la resistencia vascular sistémica y por otro lado, como decíamos recién, una disminución de resistencia vascular pulmonar. Estas modificaciones ocurren en un sistema cardiovascular aún inmaduro, lo que puede tener consecuencias importantes tanto en la adaptación inmediata como en el desarrollo cardiovascular a largo plazo. En los casos de los recién nacidos prematuros con cardiopatías congénitas, estos cambios hemodinámicos pueden complicarse aún más el cuadro y requerir consideración específica en su manejo y seguimiento. Esta comprensión fisiológica, o la fisiología cardiovascular, mejor dicho, del prematuro, resulta esencial para desarrollar estrategias de seguimiento adecuado y anticipar posibles complicaciones en estos pacientes. La interacción entre el grado de inmadurez de los cardiomiocitos, el oxígeno administrado y la generación de especies reactivas de oxígeno pueden desempeñar un papel esencial tanto en la diferenciación como en la proliferación de los miocitos cardíacos, poco después del nacimiento. Estos cambios tempranos estructurales y de proliferación en el miocardio pueden afectar significativamente la masa y la función cardíaca,
a medida que los bebés prematuros se convierten en adultos, lo que le predispone a una vulnerabilidad cardíaca a largo plazo. Todo esto que dijimos hasta ahora, hay consecuencias cardíacas de la prematurez. Esto, por ejemplo, se sabe que sobrevivir al parto prematuro va a tener mayor riesgo de hipertensión, accidente cerebrovascular y mortalidad cardiovascular. El parto prematuro implica la exposición del corazón del lactante inmaduro a afecciones extrauterinas. El parto prematuro conduce a un cambio temprano de la circulación fetal a la postnatal antes de completar el desarrollo del ventrículo izquierdo en el útero. Si dividimos en categorías la edad gestacional, el riesgo de enfermedad cardiovascular determinada a partir de grandes estudios poblacionales aumenta con el grado de prematuridad. Existe una asociación inversa entre el peso al nacer y las muertes por enfermedades cardiovasculares en edad adulta. Nacer prematuro se va a asociar a tener una reserva cardíaca reducida, tener volúmenes ventriculares izquierdo y derecho muy pequeños, disminución de la vascularización, aumento de la rigidez vascular y mayor presión de la vasculatura pulmonar y sistémica. En el mismo eje y hablando de la estructura a nivel cardíaco en los recién nacidos prematuros, hay un estudio, se realizó un estudio de imágenes cardíacas en adultos nacidos prematuros, donde se observó que la masa ventricular de la edad adulta aumentaba con una edad gestacional más baja al nacer. En este estudio participaron 234 individuos de 20 a 39 años que fueron sometidos a la resonancia magnética cardiovascular. 102 habían sido seguidos prospectivamente desde el parto prematuro, había tenido una edad gestacional entre 33 más o menos 2,5 semanas y el peso a nacer entre 1,3 kg más o menos 0,30 gramos y 132 nacieron a término de embarazo sin complicaciones. En esta comparación se vio que los recién nacidos prematuros exhibían una geometría ventricular izquierda tridimensional única y una reducción significativa en los parámetros funcionales sistólicos y diastólicos. Otro dato interesante es que los recién nacidos prematuros son sometidos durante su internación a distintos tipos de fármacos y que estos fármacos pueden estar asociados a alguna transformación o algún evento que genere una alteración en la normal estructura del corazón. Comencemos con los corticoides. Esta intervención, que es estándar para acelerar la madurez pulmonar fetal cuando existe sobre todo el riesgo de parto prematuro, si bien los beneficios pulmonares están bien establecidos, debemos ser conscientes de que la exposición tanto prenatal como postnatal a corticosteroides se ha asociado con una hipertrofia transitoria del ventrículo izquierdo durante la infancia. Más aún, investigaciones recientes han revelado que estos efectos pueden extenderse hasta la edad adulta temprana. Los estudios muestran que los niños nacidos prematuramente, cuyas madres recibieron corticosteroides prenatales, presentan una mayor rigidez en la aorta ascendente y el arco aórtico, así como alteraciones en el metabolismo de la glucosa. Estos hallazgos subrayan la importancia de un seguimiento cardiovascular y metabólico a largo plazo en este tipo de pacientes. Por otro lado, si tenemos en cuenta la cafeína, ampliamente utilizada para el tratamiento de las apneas del prematuro, es importante destacar que provoca un aumento en el índice cardíaco, el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca a través de un efecto presor. Estos cambios hemodinámicamente pueden ser específicamente relevantes en recién nacidos con determinadas cardiopatías congénitas. Y en cuanto al surfactante, todos sabemos los beneficios que tiene con respecto a la disminución del síndrome de dificultad respiratoria o el tratamiento de la enfermedad de membrana. Debemos tener presente que puede provocar una disminución de la presión arterial dependiente de la dosis mediante un mecanismo de vasodilatación. Este efecto debe ser considerado cuando en el manejo hemodinámico de prematuros con cardiopatías. Esto tener en cuenta y es fundamental es entender lo que es la remodelación cardíaca por el parto prematuro. Debemos entender que los cardiomiocitos son la unidad funcional básica del músculo cardíaco. Ellos van a experimentar un proceso activo de proliferación durante toda la gestación. Este proceso va a continuar hasta las etapas finales del embarazo, momento en el cual estas células comienzan a diferenciarse terminalmente. Es decir, en un desarrollo normal, existe una ventana temporal específica para que los cardiomiocitos completen su ciclo de proliferación antes de alcanzar su madurez funcional definitiva.
Cuando se produce un parto prematuro, ocurre un cambio brusco y adelantado en la circulación sanguínea, pasando abruptamente de la configuración fetal a la postnatal. Esta transición hemodinámicamente prematura ha llevado a los investigadores a plantear la hipótesis de que tal evento acelera la maduración de los cardiomiocitos. Esta aceleración forzada en la maduración celular cardíaca puede tener consecuencias significativas. Potencialmente podría resultar en un número total menor de cardiomiocitos maduros, alteraciones en la arquitectura miocárdica y cambio en la capacidad funcional del corazón a largo plazo. Esto podría explicar, al menos parcialmente, algunas de las diferencias estructurales y funcionales observadas en el corazón de individuos que nacieron prematuramente. Este conocimiento resulta particularmente relevante cuando evaluamos recién nacidos prematuros con cardiopatías congénitas, ya que representa un factor adicional que puede influir en la evolución natural de las cardiopatías como en la respuesta del tratamiento. Con este concepto de remodelación cardíaca en el parto prematuro, este parto va a dar lugar a un cambio en el crecimiento de los cardiomiocitos. De una respuesta de hiperplásica fetal van a pasar a una respuesta hipertrófica del músculo cardíaco, lo que va a generar hipertrofia de los cardiomiocitos, aumento de la deposición de colágeno, alteración de la maduración de estos mismos. Es probable que la remodelación del corazón prematuro en el periodo neonatal programe la vulnerabilidad cardíaca a largo plazo. Otro aspecto que es importante tener en cuenta es la asociación de prematurez e insuficiencia cardíaca. Los estudios epidemiológicos han revelado que los individuos nacidos extremadamente prematuros enfrentan un riesgo 17 veces mayor de desarrollar insuficiencia cardíaca en comparación con aquellos nacidos a término. Por su parte, los nacidos muy prematuros presentan un riesgo más de 3 veces superior. Esta asociación tan marcada nos obliga a replantear el seguimiento cardiovascular a largo plazo de estos pacientes, especialmente cuando además presentan cardiopatías congénitas. Estamos hablando de una población que acumula factores de riesgo cardiovasculares desde etapas muy tempranas de la vida. Los mecanismos que explican este aumento del riesgo pueden ser múltiples y probablemente incluyan la maduración acelerada de los cardiomiocitos que mencionamos anteriormente, las alteraciones hemodinámicas precoces y posiblemente también los efectos de las intervenciones terapéuticas durante el periodo neonatal. Como equipo de salud, estos datos nos instan a implementar estrategias preventivas de seguimiento cardiovascular proactivo en esta población vulnerable, con evaluaciones periódicas que permitan detectar precozmente signos de disfunción ventricular e implementar medidas terapéuticas oportunas. Un aspecto a tener en cuenta con respecto a la insuficiencia cardíaca y el parto prematuro es el papel que presenta la presión arterial. Personas nacidas prematuramente tienen una presión arterial sistólica en reposo ligeramente más alta en la edad adulta temprana, lo que puede aumentar su riesgo de desarrollar hipertensión. La hipertensión arterial es, a su vez, uno de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de insuficiencia cardíaca en el adulto. La displasia broncopulmonar grave, una complicación de la inmadurez extrema de los pulmones, conduce con frecuencia a la hipertensión pulmonar y puede contribuir a la insuficiencia cardíaca del lado derecho. Con el tema de la hipertensión y asociación con el parto prematuro, un estudio de Crum y colaboradores demostraron que una corte de 636.551 individuos que habían nacido entre el año 1973 y 1979, seguidos hasta los 25 o 37 años de edad, el hecho de nacer prematuro resulta en un aumento de la tasa relativa de prescripción de medicamentos antihipertensivos, que aumentó monótonamente con el grado de la prematuridad y fue independiente de la restricción del crecimiento fetal. Otro meta-análisis reciente mostró que los adolescentes y adultos jóvenes nacidos prematuramente tienen una presión arterial sistólica de más de 3.4 a 4.2 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica más 2.1 a 2.3 milímetros de mercurio en comparación con sus pares nacidos a término. Lo que tener en cuenta es el parto prematuro y la vasculatura. El parto prematuro puede interrumpir e incluso detener prematuramente el desarrollo de la vasculatura, afectando tanto a la estructura de los vasos como a la organogénesis. Esto va a provocar reducción del tamaño de la aorta, lecho vascular restringido, arterias más estrechas y rígidas,
lo que va a predisponer a disfunción endotelial e hipertensión. Por otro lado, la interrupción del desarrollo del árbol vascular es un componente clave en varias complicaciones importantes relacionadas con la prematurez, como la displasia broncopulmonar y la retinopatía del prematuro. Las unidades funcionales del corazón, del músculo cardíaco, también pueden estar afectadas. Diabetes y riesgo cardiovascular. Podemos observar que los individuos nacidos prematuramente, específicamente aquellos con menos de 35 semanas de gestación, presentan un riesgo notablemente aumentado de desarrollar diabetes tipo 2 en la edad adulta en comparación con los recién nacidos a término. Para dimensionar adecuadamente la magnitud de este riesgo, los estudios poblacionales han documentado un incremento de 2 veces la prevalencia de diabetes tipo 2 entre los 40 y 60 años de edad, en aquellos que fueron prematuros. Esto significa que estamos frente a un grupo poblacional con un riesgo metabólico significativamente aumentado desde la etapa temprana de la vida. Más aún, un metaanálisis reciente ha confirmado que los nacidos prematuramente no solo tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes, sino también hipertensión arterial en la edad adulta. Esta combinación de factores de riesgo cardiovascular potencia el riesgo de evento adverso a largo plazo. Estos hallazgos publicados por Komen en el 2022 en la revista Children tienen implicaciones directas para el seguimiento de nuestros pacientes prematuros con cardiopatías congénitas. Nos obligan a incorporar la vigilancia metabólica como parte integral del seguimiento cardiovascular, adoptando un enfoque preventivo que incluya recomendaciones sobre estilo de vida saludable desde edades tempranas. Para los pacientes con cardiopatías congénitas, este riesgo metabólico aumentado representa una carga adicional, sobre todo en un sistema cardiovascular ya comprometido, lo que refuerza la necesidad de un abordaje multidisciplinario en su seguimiento. Capacidad de ejercicio reducida. Hay estudios que demuestran una correlación preocupante entre el nacimiento prematuro y la disminución en la capacidad de ejercicio que persiste de la edad adulta. Específicamente en una cohorte de adultos jóvenes que nacieron pequeños en la edad gestacional, se observó una reducción notable en la capacidad de ejercicio con una disminución significativa de la carga de trabajo máxima que podían tolerar. Estos hallazgos se confirmaron en estudios poblacionales más amplios, investigación realizada en adultos de entre 26 y 30 años que fueron prematuros de muy bajo peso al nacer, evidenciaron parámetros funcionales significativamente alterados. Específicamente, estos individuos mostraron una reducción en 3 parámetros críticos: el consumo de oxígeno, la tasa de trabajo y el pulso de oxígeno durante el ejercicio máximo. Además, alcanzaron umbrales anaeróbicos más temprano durante la actividad física. Conclusiones. Se evidencia categóricamente la correlación directa entre el parto prematuro y el incremento significativo de patologías cardiovasculares en etapas posteriores de la vida. La fisiopatología subyacente implica alteraciones estructurales y funcionales en el desarrollo cardíaco temprano, con manifestaciones que pueden presentarse independientemente de los factores de riesgo cardiovascular tradicionales, estableciendo así un perfil de riesgo único en este tipo de población. La incorporación del antecedente de prematuridad en los protocolos de evaluación cardiovascular desde la etapa neonatal hasta la edad adulta, enfatizando la necesidad de una vigilancia longitudinal estructurada y la implementación de intervenciones preventivas oportunas. La optimización de resultados clínicos dependerá fundamentalmente de la integración efectiva del trabajo en equipo, de la interdisciplina y la adherencia a protocolos de seguimiento específicos para esta población de riesgo. Por tanto, es fundamental implementar un modelo de seguimiento longitudinal y multidisciplinario para estos pacientes que integre evaluación cardiovascular periódica, incluyendo valores estructurales, valoración estructural y funcional, monitorización de factores de riesgo metabólicos de etapa temprana, evaluación funcional con pruebas de esfuerzo adaptado a cada edad, promoción de estilo de vida saludable adaptado a sus condiciones específicas, educación continua a pacientes y familiares sobre signos de alarma. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que les haya sido útil esta información y los esperamos a todos en el Congreso en Mar del Plata. Saludos.